Hola amigos, muy buenas tardes y bienvenidos al espacio de psicoanálisis y salud mental, un espacio de la consulta de psicoanálisis de Virginia Valdominos, consulta internacional donde uno puede psicoanalizarse esté donde esté, a través de videollamada, estéis donde estéis, pues podéis acceder al tratamiento psicoanalítico con Virginia Valdominos. Encantada, muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio donde hablamos de psicoanálisis, donde ustedes proponen los temas y nosotros hacemos un abordaje para diferenciar conceptos, para aclarar algunas aproximaciones a los temas y poder mostraros para ayudaros, para que conozcáis cuál es la teoría del inconsciente, cómo funciona el aparato psíquico y cómo está implicado en cada una de nuestras vidas y en todo lo que nos pasa en nuestro día a día. Bien, entonces el tema de hoy es un tema que surge a partir de una solicitud de un seguidor de YouTube que preguntaba en una de las clases si podíamos explicar más detenidamente el tema de la primera tópica freudiana y de cómo estaba estructurado el aparato psíquico. Entonces vamos a hacer dos directos, hoy vamos a hablar de la primera tópica y el próximo lunes vamos a hablar de la segunda tópica. ¿Y qué es esto de la tópica, no? Bueno, Freud va a diferenciar a lo largo de su obra, pero ya empieza en la interpretación de los sueños, que en definitiva el libro de la interpretación de los sueños va a ser como una especie de proyecto donde Freud va a sentar las bases de lo que va a ser toda la teoría psicoanalítica a lo largo de los siguientes 39 años, ¿no? Porque si bien había escrito ya anteriormente, en 1898, el proyecto de una psicología, que es un texto donde él trataba de buscar el fundamento de lo psíquico en lo biológico. Él, como buen médico neurólogo que era, trataba de buscar cómo se comunicaban las neuronas para producir los recuerdos, para producir los pensamientos. O sea, buscaba en el cerebro, digamos, la explicación de los fenómenos psíquicos. ¿Y qué sucedió? Bueno, después de hacer todo ese trabajo, sencillamente lo que hizo Freud fue tirarlo a basura, ¿no? Después, afortunadamente, Marie Bonaparte lo rescatará y lo hará llegar hasta nuestros días, ¿no? Pero esto lo que quiero decir con ello es que Freud directamente lo descartó. Descartó que lo psíquico tuviera una base biológica, sino que lo psíquico tiene una base psíquica, ¿no? Tiene un fundamento psíquico. Y tratando de eludir todas esas tentativas de buscar una localidad, ¿no?, a lo psíquico, porque dice, no es que se produzca en ningún lugar, ¿no? No es una cosa de lugar, sino que todo se produce en un terreno psicológico, ¿no? Los fenómenos psíquicos tienen su origen y su fundamentación en una base psíquica, en una base psicológica. Y entonces lo que va a plantear es una tópica. En el psicoanálisis, a lo largo de toda la obra de Freud, vamos a ver esa diferencia entre lo que es la dimensión, la dinámica, la tópica y la económica, ¿no? La tópica va a ser con respecto a cómo está dividido el aparato psíquico, ¿no? Cómo lo podemos... hola Julieta, gracias. ¿Cómo lo podemos estructurar el aparato psíquico, ¿no? Que lo vamos a ver que aquí en la interpretación de los sueños, donde plantea la primera tópica freudiana, es en el libro de la interpretación de los sueños, y aquí nos va a hablar de sistemas o instancias. El aparato psíquico está dividido en sistemas o instancias. Ahora vamos a ver cuáles son, ¿no? Pero además de esa dimensión tópica que va a plantear aquí, la primera tópica en la interpretación de los sueños, a lo largo de la obra vamos a encontrar también una dimensión dinámica que se refiere a cómo se relacionan entre sí esos sistemas o esas instancias, ¿no? ¿Qué intercambio, digamos, entre instancias o sistemas se produce? Esa sería la dimensión dinámica.
Y la dimensión económica van a hacer más tarde, sobre todo con algunos textos como Más allá del principio del placer, y el yo y el ello, ya con la segunda tópica más bien, donde nos va a hablar de la cuestión de la cantidad, de la economía psíquica, de la economía del aparato psíquico. Pero, bueno, aquí ya también está apuntando al tema de la cantidad, porque primero nos dice que la diferencia entre la salud y la enfermedad es una diferencia de cantidad, eso ya nos lo va a decir desde la interpretación de los sueños y desde la primera tópica. Pero además nos habla al hablarnos de la represión, nos habla cómo lo que se reprime es una representación y lo que queda libre es el afecto, que busca nuevas representaciones a las que asociarse. Y el afecto, en definitiva, no es más que una carga, es una cantidad, ¿no? Es una cifra, es una cantidad de energía el afecto, que va a ir desplazándose, que tiene la capacidad de desplazarse de una representación a otra representación. Por eso cuando se reprime, lo que se reprime es la representación, lo que se olvida, digamos, lo que se hace inconsciente es la representación, pero el afecto no, el afecto busca nuevas representaciones a las que asociarse. Entonces, estamos en la primera tópica freudiana y en el libro de la interpretación de los sueños. Aquí va a ser la primera vez que Freud nos va a explicar cómo funciona el aparato psíquico y cómo está organizado el aparato psíquico, ¿no? Entonces, dice, vamos a intentar explicarlo, pero permaneciendo en un terreno psicológico, sin tener que recurrir a localizacionismo biológico ni de otro tipo, ¿no? Entonces dice, vamos a representarnos en el aparato psíquico como si fuera un instrumento puesto al servicio de las funciones anímicas, de las funciones psíquicas. Vamos a imaginar que es un microscopio, una especie de microscopio o una especie de aparato fotográfico, una cámara de fotos. Imaginémonos así, yo les pido ahora que ustedes hagan ese ejercicio de imaginarse el aparato psíquico. Esto es un ejercicio de imaginería, pero teórico, ¿no? Que nos propone Freud para luego quitarnos ese chupete que nos está dando, ¿no? Pero para poder imaginarlo. Vamos a pensar más bien el aparato psíquico como un microscopio o un aparato fotográfico compuesto, ¿no? Dice, bueno, la localización psíquica, ¿no? Todo esto para decirnos que no está en el cerebro lo psíquico, sino que esa localización psíquica sería más bien un punto ideal dentro de ese aparato, dentro de ese microscopio, ¿no? En el que surgen, en ese punto ideal del microscopio o de la máquina fotográfica, surgirían las imágenes. ¿No? Ahí nos tenemos que imaginar el aparato psíquico entonces como eso. La localidad psíquica sería como un punto ideal dentro de ese aparato psíquico. En el microscopio o en el telescopio, estos lugares son puntos ideales, puntos en los que no se haya situado ningún elemento concreto del aparato. O sea, ahí no hay nada, ningún elemento del aparato, sino que ahí va a surgir la imagen. Imaginémonos así el aparato psíquico, nos dice Freud, en esta primera tópica freudiana. Entonces, nos dice, vamos a utilizar ciertas representaciones auxiliares que nos van a ayudar a aproximarnos a esto desconocido que es el aparato psíquico, que es la mente humana. Entonces, nos representamos la mente o el aparato como un instrumento compuesto, o sea, que está compuesto por diferentes elementos que les vamos a llamar instancias o sistemas. Esos sistemas tienen una orientación especial entre sí, es decir, están orientados unos hacia los otros de una manera constante. Dice, parecido a como si fueran las lentes de un microscopio o de un telescopio, ¿no? Que viene una lente, luego otra lente, de tal manera que de un bichito así te hace una imagen enorme, ¿no? Bueno, pues el aparato psíquico también dice, esos sistemas están orientados, están uno detrás de otro, siempre de una manera constante. Existe un orden fijo, un orden de sucesión fijo, siempre es el mismo, como están organizados esas lentes o esos sistemas. De tal manera que la excitación que entra al aparato psíquico
va a correr siempre o va de uno de estos sistemas a otro, o sea, va a recorrer siempre ese camino que es un camino temporal, ¿vale? Es un camino temporal, siempre va a seguir esa misma sucesión de temporal determinada. De los componentes del aparato los vamos a llamar sistemas SI, ¿no? Los vamos a llamar sistemas SI. Bien, entonces ese sistema SI va a poseer una dirección, como decimos. A nuestro aparato psíquico, a nuestra mente, van a llegar estímulos tanto externos, estímulos procedentes del exterior, del aparato, del mundo exterior, como estímulos internos, estímulos provenientes del interior de nuestro aparato psíquico. Por ejemplo, estímulos externos que serían un ruido, un automóvil que pasa, una charla, ¿no? Todo eso son estímulos externos. Estímulos internos que serían un sueño, un recuerdo, una sensación. Entonces, al aparato psíquico llegan tanto estímulos del exterior como del interior del aparato. Y llegan a un polo, a una parte, a un lado del aparato psíquico. Y de ese polo, el polo de la percepción, el estímulo, la excitación, recorrería toda una serie de sistemas en una sucesión temporal determinada hasta llegar al polo motor, ¿no? A las inervaciones que estimulan la acción en el aparato. Es decir, el aparato psíquico cuenta con un extremo sensible de la percepción y un extremo motor del movimiento, que da la orden para hacer el movimiento, ¿no? Te dan una cachetada y tú te vuelves y le das otra cachetada, ¿no? Te llega el estímulo y tú respondes al estímulo. O te dicen una frase que te desagrada y tú respondes con otra frase, ¿no? Te llega el estímulo sensible y va al estímulo motor. En el estímulo sensible habría un sistema que es el que recibe las percepciones. Sistema percepción-conciencia, lo va a llamar Freud, ¿vale? Y en el polo motor hay un sistema que es el que da la orden para abrir las esclusas de la motilidad. Es el que dice, muévete, suelta la mano, di la frase, ¿no? Entonces, estímulo, polo perceptor y polo motor. El proceso psíquico se desarrolla pasando desde el extremo de la percepción hasta el extremo de la motilidad, ¿no? Entonces, nos imaginamos ese aparato psíquico compuesto por diferentes sistemas, siempre con la misma orientación, uno detrás de otro, y va a ir desde el extremo, desde el polo perceptivo hasta el polo motor. Entonces, al polo perceptivo lo que llegan son las percepciones, obviamente. Pero ¿qué sucede? Que las percepciones... bueno, antes de pasar a esto de las percepciones, decir que entonces, según este esquema que acabamos de presentar, el aparato psíquico sería como un aparato reflector. Es decir, el proceso de reflexión es el modelo de todas las funciones psíquicas en esta primera tópica freudiana, ¿no? Es como si viniera un haz de luz al aparato, ¿no? Y a medida que va pasando por esas lentes, esa luz, ese rayo, refleja, ¿no? Y toma otro sentido, la luz, ¿no? Otra dirección. Primera diferenciación que hace Freud, ¿no? Porque dice, las percepciones que llegan al aparato dejan en el aparato una huella anémica. Una cosa es la percepción, el polo perceptor siempre tiene que estar abierto a nuevas percepciones, por lo tanto las percepciones no tienen memoria, las percepciones impactan en el aparato y habrá algunas de ellas que dejen huella anémica, otras no. El caso es que lo que está en el polo perceptor tiene que desaparecer, tiene poca capacidad y durante poco tiempo, pero después hay huellas perceptivas que dejan
una huella anémica, eso es la memoria, ¿vale? La huella anémica ya deja modificaciones permanentes en el sistema, en el aparato. Ya hay cambio, la percepción no produce cambio, la huella anémica sí. Y eso sería la memoria. La percepción siempre tiene que tener capacidad para acoger nuevos motivos de modificación, nuevas percepciones, y por tanto siempre tiene que estar abierto el polo perceptual. Mientras que el sistema de memoria es el que se va a encargar de retener las modificaciones del aparato. ¿Vale? Primero estaría el polo perceptor y luego estaría el polo de la memoria. Y al otro lado, el sistema percepción-conciencia, el sistema memoria, y al otro lado tendríamos el polo motor. El polo motor, que es el que da la orden para el movimiento en el aparato. Bueno, esto nos lo explica Freud en la psicología de los procesos oníricos. Pero la primera tópica, cómo va a estar estructurado el aparato psíquico, va a ser en 3 grandes sistemas, que van a ser el sistema conciencia o percepción-conciencia, el sistema preconsciente y el sistema inconsciente. ¿Qué diferencia hay entre ellos? Bueno, en el sistema inconsciente están aquellos contenidos que nunca pueden hacerse conscientes, que no pueden pasar a la preconsciencia, porque entre el sistema inconsciente y el sistema preconsciente hay una barra fija, una barra impermeable que impide el paso de los contenidos inconscientes a la conciencia. Después tenemos los contenidos del preconsciente, y entre el preconsciente y la conciencia hay una barra, pero que es discontinua, es de tal manera que los contenidos del preconsciente pueden acceder a la conciencia, pueden pasar a la conciencia. Con un pequeño esfuerzo de atención, uno puede hacer que los contenidos del preconsciente pasen a la conciencia. Vamos a poner un ejemplo para que ustedes entiendan esto. Por ejemplo, un soñante acude a una sesión de psicoanálisis, ¿no? Entonces, el soñante cuenta su sueño, lo que ha soñado esta noche. Eso que cuenta, el sueño contado, eso es el contenido manifiesto, eso es lo consciente, lo que recuerda del sueño, ¿no? Y entonces lo cuenta, entonces eso es material consciente que ha accedido, ¿no?, perfectamente percibido por la conciencia y contado al psicoanalista, ¿vale? Ahora bien, cuando el psicoanalista le dice, ahora haga un esfuerzo o déjese llevar y dígame todo lo que se le ocurre acerca de ese sueño que usted ha contado. Bueno, todas las ocurrencias espontáneas que va a tener el paciente acerca del sueño contado es el contenido latente del sueño, contenido latente, ¿vale? Y es todo aquel contenido que está en el preconsciente y con un pequeño esfuerzo de atención, la atención es como una unidad móvil, ¿no?, que se va moviendo y va poniéndose en unos contenidos u otros. Entonces le pone la atención a esos contenidos del preconsciente y es capaz de hacerlos conscientes, ¿vale? Muy bien. Mientras que lo inconsciente, ¿qué sería? Lo inconsciente es aquello que hemos dicho que no se puede hacer consciente de ninguna manera. O sea que hablando y hablando y hablando y hablando uno nunca puede llegar a sus contenidos inconscientes. Solo por medio de la interpretación puede construirse lo inconsciente. Porque mejor dicho, lo inconsciente no está hasta que no es interpretado. La interpretación va a ser lo inconsciente, ¿no? Entonces, es por medio de la interpretación psicoanalítica que podemos poner palabras a eso desconocido por el sujeto, a eso desconocido, pero que no por desconocido no le afecta, ¿no? Pero es desconocido para él. Entonces, la interpretación viene a poner palabras a eso desconocido, viene a alumbrar lo desconocido utilizando palabras, ¿no? Entonces, ahí
podemos hacer, la única manera de hacer consciente lo inconsciente, ¿no? Que eso es un error, porque parece que es que lo inconsciente pase a la conciencia, pero no es así. Hay que producirlo, hay que construirlo, no está en ningún lugar. Esto ya nos lo dice Freud desde la primera tópica, ¿no? Es decir, está en la teoría, está en la interpretación de los sueños. Hay un sistema que es el sistema inconsciente, pero los contenidos inconscientes hay que construirlos. En el inconsciente de fulano de tal, en el psicoanálisis de fulano de tal, vamos a construir su inconsciente. Precisamente el psicoanálisis es para construir el inconsciente de cada paciente, ¿no? Así que con inconsciente, preconsciente, conciencia sería la primera tópica freudiana que podemos encontrar por primera vez en el libro La interpretación de los sueños. Es una formulación teórica, pero después es en el psicoanálisis de cada paciente donde vamos a tener que producir por interpretación, construir por interpretación su inconsciente. El paciente podrá contar su sueño, eso es consciente. El paciente podrá asociar libremente y decir todas las cosas que se le ocurren acerca del sueño, eso es lo preconsciente. Pero lo que no va a poder nunca es llegar a lo inconsciente por sí solo, porque es lo desconocido para uno. Solamente va a poder producirse por medio de la interpretación. ¿Vale? Hola, saludos a todos, Julieta, Valeria, Gabriela, Cris, Flor, Norma, Ricardo, Carolina, Rocío, Carlos Latorre, Eduardo, Eric, Pato. Muy bien, buenas tardes a todos. Bueno, esta va a ser la primera tópica que después se va a complejizar 20 años después, ¿no? Y sobre todo 23 años después con el yo y el ello, pero de eso vamos a hablar en el próximo vídeo. Claro, el psicoanálisis es una ciencia y como tal ciencia está en permanente transformación y en permanente construcción. Este es uno de los ejemplos de cómo el psicoanálisis fue construyéndose y fue transformándose ya en el periodo de Freud, ¿no? Mientras Freud estaba desarrollando la ciencia, ya hubo modificaciones teóricas. Una de ellas es esta, la de la tópica, de primera a segunda tópica, pero también hubo otras, incluso el método se transformó, pasamos del método de interpretación al método de interpretación-construcción, con el texto Construcciones en Psicoanálisis del 36. Es decir, que hay personas que dicen que el psicoanálisis que es un dogma, que bueno, es un desconocimiento total y completo acerca de la ciencia psicoanalítica, porque obviamente la ciencia psicoanalítica se está modificando y transformando permanentemente, ¿no? De hecho, hoy ya hay modificaciones en la práctica analítica que se hace en las consultas de todos los psicoanalistas del mundo, pero es la poesía la que actual, la que está escribiendo actualmente las modificaciones del psicoanálisis, no tanto las formulaciones teóricas de esas modificaciones, pero sí las modificaciones que producen esas modificaciones. Por ejemplo, los desvíos en la manera de amar, en la manera de odiar, en la manera de sublimar. Todo eso a medida que se va transformando el psicoanálisis, se van transformando esas cuestiones, y eso es lo que la poesía es capaz de hoy atrapar antes que nadie. Antes que el psicoanálisis vaya formulando esas transformaciones teóricas, la poesía ya las está capturando. Es la primera, la poesía siempre va por delante de la ciencia y es la primera en capturar las cosas cuando están pasando. Por eso decimos que la poesía se anticipa y cuenta al hombre futuro cómo estamos viviendo hoy. No porque se adelante, no porque prediga, sino porque es la que primero captura las transformaciones. Luego va la ciencia, que ya las formaliza. Luego, después de la ciencia se deriva una ideología, y de las ideologías se derivan las opiniones, etc., ¿no? Pero la poesía siempre va por delante.
Pato dice, las teorías de Freud serían como parte de la historia, pero ya no las usan, ¿verdad? Al contrario, lo que hay que hacer es leer a Freud, ¿no? Nos formamos con Freud, toda nuestra formación psicoanalítica está basada en la obra de Sigmund Freud. Claro, es que es como querer estudiar a Einstein sin saber sumar, o querer estudiar, yo qué sé, física cuántica y no sabes hacer una división, ¿no? Es como las matemáticas, tienes que aprender primero las operaciones básicas para después seguir avanzando en ese continente científico. El psicoanálisis igual, si no sabes cómo funciona el aparato psíquico, ¿de qué sirve leer a Lacan si no has estudiado a Freud? Te vuelves loco, no entiendes nada. Pero si Lacan está todo fundamentado en Freud, si es una lectura que hace de Freud, ¿no? Es decir, que no se puede estudiar sin psicoanálisis sin estudiar a Freud. Toda la lucha de Lacan y toda la obra de Lacan fue esa. Vuelvan a Freud, porque se habían desviado todos los... Pensaban como tú, que eso era algo de museo y que no había que estudiarlo. Y entonces todos se desviaron y se fueron a estudiar a Melanie Klein y se fueron a estudiar a no sé cuántos, que ya eso no era psicoanálisis, ¿no? Porque el psicoanálisis es una teoría compleja y compuesta. Si le quitas una pieza, se desmonta todo, ya no es psicoanálisis, ya es otra cosa, ¿no? Es una máquina muy, muy compleja con sus mecanismos, sus conceptos, sus tuercas, sus tornillos, una máquina muy compleja, le quitas uno y se desmorona toda la teoría. Entonces, estos que querían superar a Freud, ¿no? Que decían que Freud era antiguo, cuando en realidad es una ciencia súper moderna, no hay nada más moderno con respecto a lo psíquico que el psicoanálisis, ni que Freud, no hay nada más moderno. Freud, digo, complementado, ¿no? Freud con Lacan, Freud con Benassa, Freud con Marx, Freud con la poesía, que es algo a lo que Freud siempre recurrió también. Tiene 124 años. Es una ciencia de 124 años. Compárala con las matemáticas que tienen 4.000 años. Es una ciencia recién nacida y ya todas las modificaciones que ha producido en el campo de las ciencias, en el campo del arte, en la vida de las personas, ¿no? Entonces, al contrario, no han llegado a Freud la mayoría de los trabajadores del campo psíquico, no han llegado todavía a Freud, son pre-freudianos, son precientíficos, no llegaron a la ciencia, ¿no? Trabajan con una base precientífica. Y muchas de las teorías actuales en realidad son precientíficas también. Fíjate que todavía la neurociencia y todo esto que basa lo psíquico en el funcionamiento del cerebro. Si acabamos de decir que Freud ya eso lo tiró a la basura antes de la interpretación de los sueños, ya rechazó eso, ¿no? Que no, lo psíquico no está en lo biológico, pero es otra cosa, estamos hablando de otra dimensión. Dice, Pato, es como la base para después entender la evolución del psicoanálisis. Claro, es como aprender a sumar, a restar, a dividir, a hacer raíces cuadradas. Si no sabes eso, ¿qué vas a estudiar? La teoría de la relatividad. Si no sabes sumar, ni dividir, ni hacer raíces cuadradas, ¿no? No puedes. Como querer estudiar matemáticas sin estudiar, ¿no? Todo eso. Es imposible. Haces otra cosa, haces tu propia locura, yo qué sé, pero eso no es matemáticas, por lo mismo con el psicoanálisis. El psicoanálisis lo único que se puede hacer es estudiarlo. Estudiarlo y psicoanalizarse, ¿no? Porque también forma parte del estudio y de la formación. Psicoanalizarse, puesto que el psicoanalista es el primer objeto de estudio. Se tiene que estudiar para después poder psicoanalizar a otros. Entonces, el psicoanálisis personal y didáctico y las supervisiones clínicas van a formar parte de su formación, parte fundamental. Entiendo, dice. Bueno, muy bien. Bueno, pues en esta ocasión entonces hemos hablado de la primera tópica freudiana, esa primera estructuración, así hemos hablado a grandes rasgos, ¿no?
del aparato psíquico que Freud formula en la interpretación de los sueños. En el próximo vídeo vamos a hablar de la segunda tópica, es decir, cómo se complejiza esto. Va a ser un poquito más complicado y se va a enriquecer los conceptos y vamos a ver también cómo se va a enriquecer también ese movimiento y ese funcionamiento dentro del aparato psíquico y del aparato psíquico con el mundo exterior. Pero eso ya lo veremos el próximo lunes. Muchas gracias a todos por estar. Ya sabéis que bueno, pues si queréis conversar conmigo personalmente para comenzar vuestro psicoanálisis, podéis encontrar todos los datos de contacto en www.virginiabaldominos.com. Y también os dejaré en la descripción del vídeo una encuesta para que podáis valorar mi trabajo de cara a ayudar a otras personas a llegar a un tratamiento excelente. Muchas gracias a todos. Continuamos la próxima.